espíritu acongojado. Nos hemos levantado con lamentables noticias. Nuestro país ha sufrido la embestida de la lluvia, hemos perdido dominicanos, seres queridos, seres humanos, que repentinamente han partido de esta tierra. La muerte es un misterio, como ya hemos dicho. Por esto nosotros tenemos que estar preparados para partir con el Señor en cualquier momento. Y por esto nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio de salvación. Cuando pasan cosas así, inmediatamente en mi mente surge si esas personas tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. Si esas personas tuvieron la oportunidad de escuchar a un hijo de Dios hablarle de Cristo. Y ese es el llamado a nosotros. Por eso estamos predicando esta serie del discipulado. Por esto tenemos que entender la importancia que tiene para Dios en su plan que su iglesia proclame a Cristo. Que le hablemos a todos seres queridos de Cristo. Porque un día vamos a partir de esta tierra. Y qué bueno sería saber que partimos con el Señor y que no morimos, sino que simplemente hemos ido a la presencia del Padre Celestial. Porque Cristo prometió que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que es nuestra responsabilidad, hermanos, llevar a Cristo, porque los tiempos son difíciles. Quiero que me acompañen en esta mañana a 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 hasta el 18. Hoy continuamos con la serie sobre el discipulado y vamos a estar conociendo las etapas del discipulado. Las etapas del discipulado es el tema de esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias, porque en esta mañana, Señor, hemos alabado tu nombre. Y como cantamos, es nuestra intención que todo lo que hacemos aquí, todo, absolutamente todo, te dé gloria a ti únicamente, Señor. Tú eres el único digno de exaltación. Tú eres el único digno de reconocimiento. Tú mereces, Señor, nuestra alabanza. Tú mereces nuestra adoración. Por esto a ti te cantamos. Por eso a ti te exaltamos, oh Dios. Padre, gracias porque un día en la salvación de tu Hijo Jesucristo, tú nos permitiste verte cara a cara para ir transformándonos a tu imagen de gloria en gloria. Es nuestro deseo, Señor, en esta mañana, que tu palabra pueda ministrar nuestras vidas, que pueda traspasar nuestros corazones, que pueda transformar nuestra mente. Es nuestro deseo, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre tu verdad y la pueda guardar en nuestros corazones para vivir conforme a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Sé con tu siervo, sé con tu iglesia. Prepara los corazones de aquellos que han de escuchar tu mensaje, Señor. Tú conoces sus cargas, sus preocupaciones, sus luchas, sus debilidades. La ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad y para que tu gloria sea evidente en esta mañana en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, la salvación, hermanos, dada a nosotros, ha quitado, dice Pablo a los Corintios, el velo que impedía mirar a nuestro Dios. El apóstol Pablo está tratando con la iglesia, hablando de la gloria de Dios y diciendo que aún Moisés, cuando subió al monte,
la gloria de Dios se reflejaba en su rostro y él tapó con un velo la gloria de Dios para que no se pudiera ver. Pero ocurrió algo maravilloso en la salvación de nuestro Dios. Y es que Él nos permite ahora mirarle cara a cara para que seamos transformados de etapa en etapa y ir transformando nuestras vidas de gloria en gloria. La Biblia nos muestra al menos 4 etapas sobre nuestra vida cristiana. Y la intención en esta mañana es que nosotros podamos identificar dónde nos encontramos y qué necesitamos para pasar al siguiente nivel de crecimiento en nuestra vida espiritual. Cuando miramos la palabra de Dios, por lo menos podemos mirar 4 etapas que la Biblia hace alusión sobre nuestras vidas. Algunas de las posiciones sobre este tema hablan de que hay una diferencia entre un cristiano, un creyente y un discípulo. Pero realmente creo que mirando las evidencias en la palabra de Dios sobre la intención y el corazón de Jesús cuando llamó a sus discípulos y mirando lo que acabamos de descubrir en la palabra, que la palabra discípulo, seguidor, está más de 400 veces, cristiano 8 veces. Entonces es difícil quizás comparar o decir que somos diferentes, que es diferente una cosa de la otra. Creo que hay una sola intención de parte de Dios y es que todos nosotros vayamos en un proceso de crecimiento. Así que yo entro siendo creyente, siendo un cristiano, pero yo debo de ir en un proceso ascendente hacia la madurez y la multiplicación en mi vida. No son comparables, no son diferentes, es la misma cosa. En la mente de Dios está solamente discípulos, seguidores de Cristo. Y todos nosotros tenemos que entender el evangelio así para entonces procurar no quedarnos como niños espirituales. En una ocasión, un niño en la escuela dominical se para, levanta la mano y le dice al profesor: profesor, una pregunta. El profesor le dice: sí, dígame. Entonces, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Sí. Entonces, los hijos de Israel tuvieron que pelear por la tierra prometida. Sí, profesor, sí, tuvieron que pelear por la tierra prometida. Entonces, los hijos de Israel tuvieron que levantar los muros de la ciudad. Sí, dice el profesor, los hijos de Israel tuvieron que levantar los muros de la ciudad. Y los hijos de Israel también tuvieron que preparar los altares y adorar al Señor. Sí. Entonces, ¿qué hicieron los adultos, profesor? Es la manera de un niño mirar quizás la palabra de Dios cuando se le enseña. No hay una comprensión real de lo que muchas veces Dios está diciendo. Y Dios quiere que nosotros no seamos como este niño, que estemos escuchando cosas y entendiendo otra cosa que no tiene que ver nada con lo que Dios quiere decir. Es una responsabilidad, hermanos, de todos nosotros preocuparnos por nuestro crecimiento y avanzar hacia la madurez espiritual como hijos de Dios. Así que yo quiero compartir estas 4 etapas con ustedes en esta mañana para ayudarles a identificar dónde se encuentran, pero también para que podamos comprometernos a crecer hacia el otro nivel. Estamos terminando un año y yo quiero que hoy usted ponga en su meta espiritual lo que usted quiere lograr para el próximo año. Así que la primera etapa tiene que ver con el nacimiento de nuevo de nuestras vidas. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan. La historia de Nicodemo es una historia muy conocida por todos, ¿verdad? Nicodemo fue un discípulo de Jesús. Pero antes de él comprometerse a seguir a Cristo, él tuvo que tener un nacimiento nuevo. El discipulado, el discípulo comienza con un nacimiento. Nadie puede seguir a Cristo, glorificar su nombre, llegar a la madurez espiritual sin antes haber nacido. Todos nosotros necesitamos un nuevo nacimiento.
Y este nacimiento inicia con una relación con Cristo. Miren qué dice Juan 3, 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los muertos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es lo primero que cualquier pecador, cualquier ser humano necesita para nacer de nuevo: iniciar una relación con Cristo. Nicodemo fue de madrugada, se acercó a Jesús para iniciar ese primer contacto con Cristo. Si él iba a tener la oportunidad de obtener la salvación, necesitaba iniciar un contacto con ese Cristo. Necesitaba iniciar una relación con ese Cristo. No podía nacer sin tener ese primer paso con Jesús. Conocer, iniciar esa relación. Lo segundo que miramos aquí para nacer de nuevo es que Nicodemo tuvo que escuchar el evangelio de redención. O sea, Nicodemo tuvo que acercarse a Cristo para iniciar, conocerle. Ven acá, ¿quién tú eres? Nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Lo segundo que Jesús hace con Nicodemo es mostrarle el evangelio de redención. Y dice Juan 3:16, verso 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado, pero el que no cree, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Por qué el hombre se condena? Que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la condena, este es el evangelio para nacer de nuevo. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. ¿En qué consistía el nacimiento? Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La condenación, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema entre lo que Cristo hizo y el mundo? Que el mundo ama más el pecado, ama más lo mal hecho. Él sabe que Dios es bueno, él sabe que el mejor camino es Dios, pero él no quiere que sus obras malas, sus pecados sean reprendidos. El hombre no quiere que la luz muestre la suciedad en el corazón. Por eso el hombre no cree, no rechaza, lo rechaza y es condenado. Pero Nicodemo tenía una necesidad de saber quién era Cristo, y Cristo lo conoció y Cristo le predicó el evangelio de redención, diciéndole a Nicodemo: tú tienes que creer en la luz que ha llegado. Si no me rechazas, si no rechazas mi mensaje, tú vas a tener la vida eterna. Pero si rechazas mi mensaje, tú estás condenado. Fíjese que la condenación no ocurre después de esta vida. La condenación no ocurre cuando yo muero para ver si voy al cielo o si me condené. La condenación ya existe sobre la humanidad. ¿O no es esto que está diciendo aquí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo fuimos condenados? En Génesis. En Génesis la humanidad quedó bajo condenación. Todos estamos condenados. Por eso es que Cristo viene, porque ya todos. No tengo que hacer nada malo para condenarme. No tengo que ser malo para condenarme. Estoy condenado porque el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. No tengo que ser malo ni bueno. Estoy condenado por el pecado.
Nicodemo tenía que entender el evangelio de redención para poder nacer de nuevo. Tú y yo tuvimos que entender el evangelio de redención para poder nacer de nuevo. Pero si usted está aquí esta mañana o me está escuchando en las redes y usted aún no conoce a Cristo, hoy es día de salvación. Hoy es día donde Dios te está diciendo: cree en mí, porque que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en mí porque te amo, cree en mí porque yo te voy a redimir. No te quiero condenar, tu condenación está sobre ti, ven para dejarte libre. Eso es lo que estaba diciendo Corintios. De donde está el Espíritu de Dios hay libertad, nos liberta de la condenación eterna. Y ese es el evangelio de redención. Pero este nacimiento de nuevo que Nicodemo experimenta, no sabemos si Nicodemo creyó en este momento en Jesús y puso su fe y su confianza en esta promesa, pero el evangelio de Juan nos sigue relatando que este hombre continuó y entendió el llamado de ese nuevo nacimiento. Miren qué dice Juan capítulo 7, versos 50 al 52. Juan 7, versos 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el mismo, ¿verdad? El cual era uno de quién? De ellos, ya se unió a la pandilla. Dice, no solamente a la pandilla de esos, sino venía de los fariseos, ¿verdad? Decía que era un principal entre los fariseos. Nicodemo era parte, uno de ellos. Dice verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí tenemos un Nicodemo ahora cuestionando y defendiendo a Jesús. A Jesús lo tienen aquí preso, lo están juzgando porque está predicando, está causando situaciones en las sinagogas y quieren juzgarle. Y Nicodemo está ahora en defensa, entre comillas. Recuerden que él está con miedo sobre lo que está haciendo en relación a Cristo. Y él los cuestiona a ellos diciendo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, Nicodemo asumió la defensa de la nueva misión, del evangelio que él había escuchado de Cristo. Quizá todavía Nicodemo estaba en ese proceso ratificando su fe en Jesús. Pero lo que miramos a un hombre comprometido desde su duda, desde antes de estar convencido quién era Cristo. Un nuevo nacimiento de cualquiera de nosotros debe entender que nosotros estamos llamados para asumir una defensa del mensaje de nuestro Señor. Pero miren qué dice Juan 19, continúa el evangelio dando evidencia de que Nicodemo se comprometió inmediatamente como un discípulo, no como un cristiano, como un seguidor comprometido con la misión y visión del maestro. Juan 19, versos 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué? Secretamente. ¿Por qué? Por miedo de los... Mire, era igualito que Nicodemo. Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿También quién? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Nicodemo, el fariseo que fue a escondida a encontrarse con Cristo y recibió el evangelio de redención, se une a la visión, a la misión y al compromiso del maestro.
¿quiénes entierran a los muertos? No son los familiares, no son los más cercanos, no son los que más aman a ese ser querido. ¿Cuántas veces vamos a un velorio y cuando dicen, vamos para el cementerio, usted se va por ahí mismo para su casa? Porque quizá el vínculo, la relación con esa persona no es tan fuerte, no es tan estrecha. Solamente usted pasa por ese dolor, por ese proceso, cuando ese muerto es un ser querido. Cuando es un familiar, cuando es alguien que realmente está en su alma. Nicodemo acaba de conocer a Cristo. Está a final prácticamente de su ministerio. ¿Dónde están los discípulos y los apóstoles de Jesús? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde están? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Que José de Arimatea, recién convertido, y Nicodemo están tomando el cuerpo de Jesús y preparándolo para sepultarlo. ¿Ustedes creen que esos son creyentes de oídas? ¿Ustedes creen que son creyentes de ir a la iglesia? No. Son creyentes que cuando recibieron el mensaje de Cristo entendieron para qué fueron llamados. Que tenían miedo de su vida, que tenían miedo de que los judíos pudieran encarcelarle o matarle. Que su vida estaba en juego y ellos dijeron, no importa, danos el cuerpo, nosotros nos vamos a encargar de él. Se unieron al propósito de servir. Y mientras sus apóstoles y discípulos más cercanos andaban negándole y corriendo, estos hombres entendieron su llamado. El nuevo nacimiento de nuestras vidas tiene que provocar, hermanos, una defensa y un compromiso hacia el servicio. Es el modelo, es lo que Cristo tiene pensado cuando nos llamó a nosotros para salvación. Cuando entendimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que hemos sido libertados de condenación, en la mente de Cristo está, estoy llamando hombres y mujeres para que se comprometan a la misión y visión mía. Y por esto todos necesitamos obligatoriamente nacer de nuevo. Es el primer paso de un discípulo. Nadie sigue a Jesús de manera correcta si no ha nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, en la mente de Cristo está vernos actuar como Nicodemo, como José de Arimatea. Eso es lo que Cristo tiene en su mente cuando nos llama. La segunda etapa de la vida espiritual de un discípulo tiene que ver con la niñez espiritual. Y la palabra de Dios nos muestra varias citas y Pablo y el autor de Hebreo nos hacen alusión a que ocurre algo en la vida de nosotros como cristianos donde entramos a una etapa de niñez. Nacemos de nuevo y así como nuestros hijos nacen y luego comienzan a hacer travesura, ¿verdad? Y son inmaduros y son carpetosos y egoístas y berrinchosos. Pues así mismo la vida espiritual inicia en un proceso de crecimiento, pero pasa entonces a una etapa que vamos a llamar la niñez espiritual. Y para eso vamos a Hebreo capítulo 5, verso 13 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? Como a niños en Cristo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 20 al 21. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la descripción bíblica de lo que es la niñez espiritual. La niñez espiritual es el proceso natural de un cristiano. Algunos pasan más rápido por esta etapa, pero la gran mayoría de cristianos quedan atrapados en esta etapa. La mayoría de cristianos quedan atrapados en la niñez espiritual. La niñez refleja la falta de experiencia, la incapacidad de ver el pecado como es. Dice el autor de Hebreos que no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Es un niño espiritual. No podemos mirar el pecado como Dios lo mira. Hablamos lo que nos parece, no tanto lo que nos conviene. Existe falta de control de nuestras emociones, poco deseo de vivir en santidad, doblegando la carne. Y es muy frecuente que conciliemos los deseos del pecado en esta etapa. La niñez espiritual no me permite a mí entender a Dios, ni mirar su santidad, ni comprender su palabra. No me permite tener dominio sobre mis emociones. Es decir, en esta etapa los cristianos vemos muchas zonas grises. No estamos listos para ver en blanco y negro lo que Dios mira. Esa es la niñez espiritual. Comenzamos la vida cristiana, entramos a esta etapa, ya nacimos, estamos gozosos en el Señor, comenzamos a recibir la leche espiritual, lo básico. Cuando la palabra habla de leche espiritual, lo que Pablo está diciendo es lo primero que un niño recibe. ¿Qué es? Cuando nace. Es leche. Puede ser del pecho y ahora tenemos fórmula. Pero a un niño usted no le da una papilla, ¿verdad? El primer día que nació, dice, ay, vamos a hacer un purecito para que coja fuerza. Y le mete papilla, ¿verdad? Usted lo mataría. Es decir, que si yo conocí a Cristo, nací de nuevo, yo necesito procurar la leche espiritual. Yo necesito gritar, denme leche. Necesito conocer lo básico de la vida cristiana. Necesito conocer lo básico de lo que es un discípulo de Jesús. Necesito leche. Y por esto Dios te coloca en una iglesia, una familia, donde se supone debe de haber padres y madres maduros que puedan alimentar a esos niños que llegan a la iglesia. Es la importancia de crecer, hermanos. Porque si la iglesia no tiene las madres y los padres adecuados para alimentar a los que llegan, esos niños van a ser enfermos. Vimos la semana pasada con el pastor Benítez las consecuencias de nosotros no tener un discipulado, la consecuencia de yo no tener quien me instruya en lo básico, quien me enseñe a orar, quien me enseñe a leer la Biblia, quien me enseñe a servir, quien me enseñe a comprometerme con la iglesia. Yo necesito a alguien que me instruya como niño, porque eso no es un asunto de si queremos o no. Todos necesitamos el alimento básico
Pero el niño, cuando Abigail y Jeremías nacieron, ellos no iban a la nevera y abrían el cartón de leche y se bebían la leche. Ellos no podían hacerlo. Su mamá y su papá tenían que alimentarlos hasta que ellos pudieran alimentarse por sí solos. Y por esto es importante, hermanos, bueno, el compromiso con los domingos, la enseñanza de los domingos es importante. Puede ser tu alimento espiritual que necesites. Pero aparte de eso, necesitamos tener la capacidad de ayudar a otros a crecer. Porque queramos o no, usted y yo vamos a entrar al cristianismo y vamos a vivir una etapa de carnalidad. Fíjese que Pablo nos dice que por ellos ser carnales no son cristianos. Pablo no está diciéndole a los corintios, porque ustedes son unos chismosos y se airan y se molestan y son celosos y son carnales, ustedes no son cristianos. Él tiene una preocupación por esos hermanos. Porque debiendo ya quizás tener otro nivel, siguen siendo niños. Y por eso digo que a veces nosotros nos quedamos atrapados en esta etapa. La característica de los niños espirituales, número 1, dice Hebreo, son inexpertos y poca experiencia en la palabra. Una característica de un niño espiritual es que tiene poca experiencia, se expone poco a la Biblia. No tiene tiempo para la palabra de Dios, no sabe cómo estudiar, no la comprende, no tiene los hábitos, no tiene la disciplina, y esto lo hace vulnerable, porque cuando usted y yo no nos exponemos a la palabra de Dios, cuando no estudiamos la palabra de Dios, no podemos crecer. Por eso Hebreo señala que la niñez espiritual tiene que ver con la inexperiencia en la palabra del Señor. Por esto, en segundo lugar, un niño espiritual, sus sentidos espirituales no están ejercitados ni pueden discernir entre el bien y el mal. Lo que ocurre con nosotros cuando no nos alimentamos bien, cuando no hemos recibido la leche espiritual, es que yo no puedo identificar fácil lo que es pecado y lo que no es pecado. Es fácil negociar con el mundo, es fácil ir a la corriente del mundo, porque mi mente no está ejercitada. El ejercicio mental, el ejercicio con la palabra de Dios, si no fortalezco mi mente, no puedo discernir entre el bien y el mal. ¿Qué tanto nosotros podemos mirar el pecado cuando está frente a nosotros? ¿Cuántas áreas de nuestras vidas están conciliadas con la carne y no con lo espiritual? Hermanos, tenemos la tendencia de negociar con las cosas del mundo. Tenemos la tendencia de mirar atractivo lo que el mundo modela, lo que el mundo nos enseña como vida, como patrón de vida, como estilo de vida. Esas cosas nos llaman la atención y queremos imitarlas. Hay una pregunta que Anabel usa mucho y es: ¿a quién te quiere parecer más? Con lo que estás haciendo, con lo que quieres hacer. ¿A quién se parece más? ¿Se parece más a una vida piadosa, cristiana, o se parece más a una vida mundana, pecaminosa? ¿A quién se parece más lo que quieres y deseas en tu corazón? Pero esto ocurre porque el entendimiento no ha sido ejercitado correctamente. Y cuando mi mente no está ejercitada correctamente, yo puedo fácilmente negociar con el pecado. Por esto, necesitamos aprender lo básico, hermanos. Lo básico. Dice Corintios, capítulo 3, que las manifestaciones de los niños espirituales tienen que ver con celos, contienda, contradicciones, envidia, ira, divisiones, soberbia, desórdenes, murmuraciones. ¿Cómo se identifica a una persona que no es madura espiritualmente? Por la manera en que responde a las cosas. ¿Cómo usted responde en su casa? ¿Cómo usted le responde a su esposo? ¿Cómo usted le responde a su esposa? ¿Cómo usted le responde a sus hijos? ¿Cómo sus hijos le responden a usted?
¿Cómo usted le responde a un hermano de la iglesia, al pastor, a los diáconos? La inmadurez no se oculta. Y usted puede parecer muy espiritual y hablar muchos versículos y saber mucho de Biblia. Y usted puede tener 20 años en el evangelio. Eso no lo hace maduro espiritual. Y a veces hay un error en nuestra mente de que porque yo tengo 20 años en el evangelio, ya yo soy un gran siervo del Señor. No. Podemos tener 20 años en el evangelio y ser precisamente como lo que Pablo le decía a estos hermanos. Debiendo ya ustedes comer vianda, todavía están bebiendo leche. Usted puede ser un enano espiritual. Un enano espiritual. Con bozo, barba, de tanto tiempo en el evangelio, pero de ese tamaño. ¿Y sabe qué lo demuestra? La manera en que tú y yo respondemos. ¿Con qué facilidad me iro? ¿Con qué facilidad respondo mal? ¿Cuáles son mis conversaciones? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo les respondo a los demás? Está diciendo qué tan maduro yo soy espiritualmente. Por esto el apóstol Pablo requería de llamar la atención a la iglesia, a los corintios. Por eso esta iglesia le dio tanto dolor de cabeza a Pablo. Y él lo dice en el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. O sea, te sigo dando leche porque tú no tienes la capacidad todavía de comer, de asimilar los alimentos sólidos. Y dice Pablo en el verso 3, y ahí está la descripción de lo que es un niño espiritual, un carnal. Porque aún son carnales, pues había entre vosotros, que dice ahí, celos, contiendas, disensiones. Le pregunta, ¿no sois carnales? Y andáis como los pecadores, como los hombres. Fíjense, son cristianos que están andando como si no conocieran a Cristo. Porque hay contiendas, hay personas con las que no se puede hablar, que usted tratando de hablar hay que pelear obligado. Que cuando usted va a hablar con él, usted tiene que ponerse unos guantes, porque usted sabe que lo mínimo que haga es a pelear. Algunas parejas en consejería llegan y nos dicen, es que no podemos hablar. No podemos hablar, porque inmediatamente intentamos hablar, peleamos. Falta de ejercitar en la mente del Señor. No hay pleito entre vosotros, no hay ira, no hay contienda. Todo tiene que terminar en pleito, todo tiene que terminar con celos, con contienda. ¿Por qué? Cuando buscamos la gloria de Dios, la niñez espiritual va a menguar. Así que, hermanos, cuidémonos de no quedar atrapados en esta etapa y ser adolescentes. Es como los adolescentes, que ni son niños ni son adultos. Algunos cristianos quedamos atrapados en esta etapa. Y esto es peligroso para las iglesias. Y eso es peligroso para nuestras vidas. Yo tengo que tener la capacidad de evaluar mi vida espiritual cada año. Estamos terminando un año. Tome este versículo. Analice su vida espiritual y dígale al Señor, Señor, muéstrame si soy una persona celosa. Muéstrame si soy una gente conflictiva, que con todo el mundo tengo que contener y tener problemas. Muéstrame si tengo disensiones contra las otras personas, si siempre estoy buscando la diferencia, siempre estoy contrario a todo el mundo. Muéstrame mi condición espiritual. Yo te ruego que tú me muestres mi condición espiritual. Porque, hermanos, esa condición es usted con Dios que tiene que tratarla. Y todos tenemos que anhelar el siguiente nivel, que tiene que ver con la madurez espiritual, que es la tercera etapa de la vida espiritual.
La madurez, dice Efesios capítulo 4. Verso 11 al 15. Efesios 4. Verso 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo. Esta es la madurez, hermanos. Dios nos llama, nos constituye para un ministerio. Dice que a uno lo hizo evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, maestros. El maduro es parte del cuerpo y usa su don para la edificación de la iglesia. El maduro es el que se compromete, es el que le hace caso a su llamado y entiende que su llamado contribuye al crecimiento de la obra de Dios. O sea, no me quedo sin hacer nada porque yo sé que cuando aporto al evangelio, que cuando aporto a la iglesia, crece la iglesia. El maduro ha entendido su salvación, ha entendido que está llamado para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Es un creyente fuerte, dice que no se deja arrastrar por el error, por las artimañas, el engaño de Satanás y de otros que predican mal. Su mente está ejercitada, puede escuchar a un predicador, puede escuchar a cualquier persona y determinar incluso si ese mensaje es falso, aunque le hablen de Dios. Aunque parezca muy bíblico, aunque el 80% sea bíblico, puede identificar el 20% falso. ¿Por qué? Porque es maduro. Ha invertido tiempo en estudiar, se ha ejercitado, se ha preocupado por conocer la doctrina. Ha entendido su llamado, está invirtiendo su tiempo y su vida en el evangelio. La idea de esto, hermanos, dice verso 12, a fin de perfeccionarnos para la obra de Dios. Perfeccionarnos. ¿Para qué? Para sentir orgullo de que somos perfectos, que somos, no. Para la edificación, dice ahí, de la iglesia. Para que la iglesia se edifique, crezca. Ellos están contribuyendo a la unidad de la iglesia. Dice verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Unidad. Contribuyen a la unidad el conocimiento de la palabra del Señor. Miren que dice segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal
amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la madurez. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos fueron salvos por fe? Aquí. Levánteme la mano. Amén. Ok. Entonces, aquí lo que Pedro está diciendo, a la fe que hemos creído, vamos a comenzar entonces a agregarle cosas. No se puede quedar en la fe. Yo creí. No. Ahora vamos a agregar cosas a la fe. Vamos a preparar el producto final. Dios está preparando un producto final con nuestras vidas. La receta comienza con la fe, pero ahora vamos a agregar los componentes que nos van a llevar a la madurez espiritual. Yo tengo que comenzar a agregarle a mi fe cosas, virtudes, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto, el amor hacia los demás. Agregue. Viva su fe agregándole los elementos espirituales que Dios nos ha dado. Y a la medida que usted tenga conocimiento, ponga en práctica las virtudes de Dios, tenga la paciencia, la piedad y el amor a los demás, usted se va a parecer más a Cristo. De gloria en gloria, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, de gloria en gloria hasta ser semejante a Él. Esa semejanza comienza en la madurez. Por esto es que los líderes requieren ser irreprensibles para el liderazgo. Porque tienen que ser hombres que reflejen la madurez espiritual, que es todo lo contrario de lo carnal. El líder debe tener la capacidad de controlar sus emociones, de aguantar. No es que no sienta, créanme que yo siento bastante. Y quiero dejar a veces salir mi yo interno. Pero se requiere de hombres y mujeres que sean irreprensibles, que sean fuertes espiritualmente, varón perfecto, que el carácter refleje a Cristo. El maduro sigue la verdad. El maduro sigue la verdad. Su norte es cada día tratar de encontrar la verdad de Dios en lo que hace. Es imperfecto, nos equivocamos, cometemos pecados, cometemos errores, pero el corazón del maduro está inclinado a buscar la verdad de Dios. Porque él puede identificar el pecado y sabe que no está bien lo que está haciendo. Debemos de ocuparnos, hermanos, cada día de estas cosas. Esto es lo que Dios quiere que reflejemos en la iglesia. Esa es la manera que vamos a provocar la buena opinión de Dios y de los hombres. Si nuestro carácter está transformado. Ese esposo que usted quiere ser, lo va a lograr en esta etapa. Esa esposa que usted quiere ser, lo va a lograr en esta etapa. Ese siervo, esa sierva que usted quiere ser, lo va a lograr en la etapa de la madurez. Y la etapa de la madurez requiere de disciplina, de estudio, de ejercitarnos, de pedirle al Señor dominio y control en nuestras vidas. No es suficiente con saber la Biblia, no es suficiente con el tiempo en el Evangelio, hermano, no es suficiente. No te hace maduro el tiempo en el Evangelio, no te hace maduro el tiempo en el ministerio, no te hace maduro. Se requiere de un compromiso, se requiere de un corazón comprometido con la palabra de Dios. Por último, la última etapa del discipulado, del discípulo, es convertirnos entonces en multiplicadores. Porque Jesús fue lo que nos modeló. Él reclutó, entrenó, preparó y envió. Se multiplicó. Él vino solo y dejó un grupo de discípulos trabajando para el reino de Dios.
Nosotros, después que estamos experimentando la madurez, es la mejor manera de multiplicarnos. Aunque como he dicho, no significa que usted no pueda discipular a alguien, que usted no pueda también ayudar a otros. Si usted es creyente, puede ayudar a un inconverso a ser nueva criatura, a nacer de nuevo. Si usted es un nuevo creyente que nació de nuevo, usted que es un inmaduro espiritual, puede ayudar a ese nuevo creyente con lo básico. Porque usted tiene la leche, usted tiene lo básico. Y usted que es maduro puede ayudar a aquel que todavía es inexperto, que todavía no tiene su entendimiento ejercitado, ayudarle a mirar en su vida las cosas que todavía no están en control del Señor. Y por último, tenemos que aprender a multiplicarnos, hermanos. Miren que dice Tito 1, 5 al 6. Tito, capítulo 1, versos 5 al 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, como ahí, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y este es Pablo a su hijo Timoteo. Lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en la iglesia y en cada ciudad. Multiplicación. Pablo no podía fundar todas las iglesias de todo el territorio. Pablo necesitaba discípulos. Pablo tenía que multiplicarse, tener enviados que pudieran hacer el trabajo que él estaba haciendo también. Y Timoteo y Tito son fruto de ese discipulado. Y estos hombres tenían la responsabilidad de establecer en la iglesia hombres que fueran irreprensibles. Es decir, que ellos tenían un trabajo que realizar para que la iglesia tuviera los hombres adecuados. Entrenar a estos hombres, ayudar en el carácter, discipularle. ¿O ustedes piensan que ellos iban a llegar a la iglesia y iban a encontrar los hombres ahí ya listos? No. Esos hombres estaban entrenando las iglesias para tener el liderazgo adecuado en cada iglesia. Esa es la responsabilidad de los pastores, de los líderes. Mi responsabilidad es que haya hombres en la iglesia capaces también de pastorear la iglesia y enseñar a otros. No hacerlo es un acto de irresponsabilidad mía. Porque el ministerio se trata de eso. Esa es la dinámica del ministerio. Mateo 28, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la multiplicación tiene que ver con la capacidad para enseñar a otros lo aprendido y la capacidad de compartir tu vida con otros. Tienes que tener tu vida abierta. Yo no puedo enseñarle a ninguno de los hombres de la iglesia nada si mi vida no es una vida abierta, es un libro abierto. A veces las iglesias no crecen porque el pastor es un cofre con 3 candados puestos. Un cofre. Hay personas que no pueden hablar con su pastor porque tienen que hacer una cita y prefieren no hacerla porque a veces la ponen hasta para no sé para cuándo. Se ha desarrollado un liderazgo totalmente erróneo, totalmente contrario a la Biblia. Si el discipulado es compartir tu vida, yo no puedo tener un distanciamiento con los seguidores. Jesús vino a compartir su vida con sus discípulos. Comían juntos, hablaban, jugaban, todo lo hacían juntos. Y la vida de un pastor tiene que ser similar. Algunos han quedado sorprendidos porque el primer día de que llegan a la iglesia el pastor los saluda. Porque se ha modelado muchas veces una cosmovisión errada del maestro.
El pastor tiene, si ustedes ven, yo pongo allá atrás porque mi deseo es poder tener contacto con todos ustedes antes de irse. Mi deseo es que si hay algo que está pasando en tu vida, tú puedas hablar conmigo ahí, aunque sea, me está pasando esto, necesito hablar con usted. Lo agendamos en la semana. Porque la vida del pastor debe de estar abierta a la iglesia. La vida de cualquier siervo debe estar abierta a la congregación. Ustedes tienen que conocer mi familia, saber cómo está mi familia. Ustedes pueden preguntarle a mis hijos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se comporta su papá en casa? Usted tiene la responsabilidad de preguntarle a Anabel y a mis hijos qué tipo de esposo y qué tipo de papá yo soy en la iglesia. Porque de eso se trata, hermanos. El cuidado de la iglesia comienza con la vida del pastor abierta. Ustedes tienen que saber todo lo que está pasando alrededor mío. Para cuidarme, pero también para cuidar la iglesia. Y cualquier cosa que ustedes vean que no está bien en mi familia, acérquese con toda la confianza. Y expréseme lo que usted ve, lo que usted piensa, lo que usted siente. Y yo se lo voy a agradecer. Termino diciendo que las etapas del crecimiento están determinadas por el tipo de terreno donde la palabra cae. La gracia de Dios hacia nuestras vidas y el deseo sincero de amar su voluntad. A diferencia de nuestro crecimiento físico, el crecimiento espiritual se puede ver afectado si no entendemos la fuente del crecimiento, que es Jesús. El evangelio no se trata de que yo soy maduro y que porque yo soy el pastor ya, no. Yo puedo volver a ser tan carnal, tan pecaminoso como lo era antes de Cristo, si no entiendo de dónde es la fuente del crecimiento. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fuera de mí, cualquiera de nosotros que decida desconectarse de la dependencia de Cristo, dejará de dar frutos, dejará de ser espiritual y volverá a ser carnal. A diferencia del crecimiento físico, ya yo no puedo regresar a los 15. Ya no puedo, quisiera para que pelarme diferente, penarme para atrás. ¿Eh? Pero no puedo. Hermanos, pero si de algo tenemos que tener cuidado, es de nuestra vida espiritual. Porque sí yo puedo ser tan o peor que antes de conocer a Cristo. Por una sola razón. Descuidar mi crecimiento, descuidar mi relación con Dios. Que Dios nos cuide, que Dios nos libre de desconectarnos de su fuente. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé la sabiduría para permanecer dependiente de Él. Porque si tú quieres crecer y mantenerte en crecimiento, existe una sola manera de hacerlo. Y es conectado a la fuente de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias, oh Señor, porque tu fidelidad es incomparable. Tú nos haces nacer de nuevo. Tú nos llevas en un proceso espiritual de crecimiento, de gloria en gloria, para que lleguemos a ser semejante a ti. Y hoy tu pueblo, Señor, ha escuchado tu palabra. Es mi mayor anhelo que tu Espíritu Santo haya traído discernimiento a tu pueblo y que tu palabra haya sido expuesta de tal manera que ellos no me escucharan a mí, sino que te escucharan, Señor, a ti. Bendice tu iglesia, transforma nuestras vidas, llévanos al siguiente nivel en nuestras vidas espirituales. No queremos ser más como nosotros, sino más como tú. Así que ayúdanos a disciplinarnos en el estudio de tu palabra, en el compromiso y la oración, para ser discípulos de Cristo en un mundo perdido que requiere de mirar la luz que hay en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.